Muchas gracias, compañeros y compañeras, organizadores y organizadoras y gente que nos ve por redes sociales. Yo también me siento muy honrado de poder contribuir a la formación, que es una parte fundamental del trabajo de organización sindical, ¿no? Aunque organizarse con tus compañeros y compañeras de trabajo para defender tus intereses frente a una fuerza que tiene todas las de ganar, que es el patrón, sea el Estado, o sea público o privado, es lo más natural del mundo. Resulta que en las condiciones concretas en las que vivimos, la organización sindical está llena de desafíos, problemas, peligros que hay que enfrentar. Y por eso creo que es muy importante tener este tipo de charlas sobre la historia de cómo se han enfrentado esos desafíos y cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos actualmente. Como dice Ana Carla, vivimos en un momento en el que poco de orgullo podemos tener quienes militamos en la organización sindical. México es un país donde la palabra sindicato es poco conocida en su significado por muchísima gente, y mucha gente la ve como algo muy malo, ¿no? Tanto la ley laboral como los contratos laborales son entendidos como algo que no debería hacerse, son en sí mismos vistos como prebendas, ¿no? En muchos lugares, quien se va a la hora que dice la ley que uno debe irse a su casa es visto como flojo, ¿no? Simplemente quien aspira a, por ejemplo, un maestro que aspira a que se le reconozca su antigüedad en vez de ser sometido a pruebas regularmente por gente que está menos capacitada que el propio maestro, también se considera una forma de corrupción, cuando en realidad son derechos reconocidos por ley y por contrato, o por contrato. Pero la vasta mayoría de la población trabajadora no tiene ni siquiera contratos, ni sindicato en este punto, y hay que preguntarnos, dado que, como dije, lo más natural es organizarte con tus compañeros y compañeros de trabajo para defender tus intereses, ¿cómo llegamos a esta situación? Y para eso hay que hablar, más que hablar de la historia del sindicalismo independiente, quisiera hablar de la historia de cómo los sindicatos perdieron su independencia a lo largo del siglo XX y después, si me da tiempo, un poco cómo una vez perdida su independencia en el esquema que conocemos como corporativismo o más coloquialmente como charrismo sindical, cómo esa situación dio lugar al desmantelamiento de los sindicatos que no pudieron en realidad frenar el cambio cultural que implicó el neoliberalismo. O sea, el cambio de mentalidad dominante que implicó la época en que vivimos, en la que nadie reconoce como legítimos los derechos que están, incluso los que están consagrados en los contratos y la ley. Querría empezar, pues, por reconocer que en todo el mundo, en el siglo XX, hubo la tendencia de los sindicatos a ser absorbidos por el ámbito estatal, por el ámbito de los estados capitalistas. Pero México fue un país donde esto tuvo una expresión muy temprana y muy clara. Los países de industrialización tardía o los países capitalistas que llegaron al capitalismo de manera retrasada, por así decir, tuvieron circunstancias especiales de conformación. El Estado, especialmente el Estado salido de la Revolución Mexicana, tuvo que proteger el desarrollo del capitalismo de manera más o menos artificial. Toda la primera gran industria de México se desarrolló bajo la protección directa del Estado. Y al mismo tiempo, el mismo Estado tuvo que asegurar condiciones laborales óptimas para el desarrollo del capitalismo. Esto significaba, en algunos países, significó reprimir brutalmente toda manifestación de organización obrera. En otros, cooptarla, o sea, favorecerla, pero dentro del marco político del propio Estado, y en otras, como México, una combinación de ambas cosas.
muchos sindicatos, quiero hablar de algunos casos emblemáticos que son los sindicatos de industria, los grandes sindicatos nacionales de industria. Estos se crearon, se organizaron a partir de uniendo sindicatos gremiales previos. Por ejemplo, el sindicato ferrocarrilero, que fue en su momento el más grande e importante de México, reunió varios sindicatos que existían previamente, y en los años 30, antes del cardenismo, en la época llamada del Maximato, se constituyó como un gran sindicato de industria. Algo muy importante es que, como ustedes han experimentado y como ustedes saben, es muy difícil construir una organización de la nada. O sea, un aparato ya organizado te sirve para hacer muchas cosas, pero sin un aparato organizado es muy difícil hacer nada. Entonces, algo que comprendieron aquellos militantes sindicales de los años 30 es que construir un sindicato de la nada es muy difícil. Para que se organizaran los siguientes dos sindicatos de industria, que fueron el minero metalúrgico y después el petrolero, el sindicato ferrocarrilero tuvo que prestar su aparato, sus instalaciones, etcétera, para ayudar a esos otros gremios a constituir su propio sindicato. Esto nos habla de una visión que iba más allá de la defensa inmediata de los intereses de los agremiados. Desde luego, la defensa de los intereses de los agremiados es lo más importante, pero hay que entenderla en el sentido más amplio. Los activistas sindicales no se detenían organizando a su propia industria, sino que iban más allá de eso. Un ejemplo biográfico que a mí se me hace pues revelador era el de un joven trabajador ferrocarrilero que que trabajaba en la línea del Istmo y que en 1935 se fue a Coatzacoalcos a ayudar a los petroleros de Coatzacoalcos a organizar su sindicato. Ese joven se llamaba Demetrio Vallejo y después tendría una importancia muy grande en el sindicato ferrocarrilero, pero quería tocar este pequeño punto biográfico, anecdótico casi. Quisiera también, antes de entrar a la historia de México y del sindicalismo mexicano, decir que un sindicato se distingue de un partido político porque debería agrupar a todos los trabajadores de una industria independientemente de sus valores, sus ideas, etcétera, ¿no? O sea, si tú trabajas en una industria, tienes derecho a estar en el sindicato, seas panista, morenista, priista, budista, católico o lo que sea. Un partido político, en cambio, es un grupo de afinidad que tiene perfecto derecho a definir sus valores y a excluir a quien no los comparte. O sea, si le vamos a las Chivas, nos juntamos quienes los vamos a las Chivas y tenemos perfecto derecho a no incluir a quien le va a la América. Esto, sin embargo, no quiere decir que un sindicato deba ser neutral o apolítico o no tener valores sociales. En cierto modo, un partido o una organización política ve a la clase trabajadora como quisiéramos que fuera. O sea, todos, por ejemplo, que no haya nadie que sea machista, que no haya nadie que sea homófobo, que no haya nadie que sea racista, porque si no, no entra en nuestro partido. Un sindicato tiene que agrupar a todos los agremiados, pero eso no significa que en su seno no deba combatir los prejuicios dominantes de la sociedad. Al contrario, los sindicatos son escuelas de formación política, social y, para decirlo en la palabra más precisa que se me ocurre, de conciencia de clase. Son escuelas de todas estas ideas insuperables, ¿no? Entonces, creo que un sindicato, a pesar de que debe aceptar en su seno a trabajadores y trabajadoras de todas las posiciones, no por eso tiene que ser neutral en política o en cosas sociales. Creo que un sindicato se fortalece en la medida en que combate, por ejemplo, ciertas ideas jerárquicas que son dominantes en la sociedad. El machismo, típicamente, ¿no? Los sindicatos, hasta la fecha, incluso los que se organizan en industrias donde hay muchísimas mujeres, como los maestros, tienen muy pocas mujeres entre sus dirigentes hasta la fecha, incluso ahora, ¿no? Pero también hay otros prejuicios que hay que combatir, ¿no? En Estados Unidos el sindicalismo se mantuvo dividido y pobre debido al prejuicio racial. Durante la primera mitad del siglo XX no se aceptaban trabajadores que no fueran blancos en los sindicatos de la American Federation of Labor. Del mismo modo, muchos sindicatos se fundaron como organizaciones gremiales.
los carpinteros no vamos a aceptar en nuestro sindicato de carpinteros a nadie que no sea carpintero, a nadie que no tenga un certificado gremial de saber, de conocer bien el oficio. Entonces, si nos vamos a huelga contra la compañía fabricante de muebles, los herreros no van a estar en nuestro sindicato y no se van a ir a la huelga con nosotros. Entonces, ese prejuicio gremial también es un obstáculo, ¿no? Los sindicatos más modernos son de industria, no de gremio. Deben aceptar a todos los trabajadores, independientemente de su oficio, que trabajen para una misma industria, de manera que si se llega el caso de enfrentar esa industria, todos los gremios o trabajadores y trabajadoras de todos los gremios que trabajen para esa industria puedan enfrentarlo. Lo que quería decir, el punto central de mi charla, quería ser cómo es que se perdió la independencia y la democracia, que van siempre juntas, de los sindicatos en el periodo del siglo XX, y cómo se dio lugar al charrismo sindical. Este proceso, digamos, tuvo lugar en 2 etapas. La segunda etapa es muy conocida, fue el famoso charrazo, el momento de los años 40, de 1948 para ser precisos, cuando el gobierno directamente intervino mandando policías a la convención del sindicato primero ferrocarrilero y después de los demás sindicatos para asegurar la elección de un líder priista afín al régimen de entonces, y después las autoridades laborales lo reconocieron. O sea, primero se impone por la fuerza y después las autoridades laborales lo legalizan. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que para que ese momento llegara, tuvo que haber antes una primera fase de integración de los sindicatos al aparato estatal. Esta primera fase tuvo lugar cuando el gobierno era amigo de los trabajadores, o como ustedes quieran llamarle, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que gobernó durante el sexenio de 1934 a 1940. Con todas las buenas intenciones del mundo, Cárdenas implementó muy buenas políticas obreras y se enfrentó a sectores mucho más conservadores, para empezar al expresidente Calles en 1935, y en ese contexto los sindicatos que se habían formado en los años previos decidieron unirse en una confederación llamada Confederación de los Trabajadores de México, o CTM, en febrero de 1936. La unión en sí misma está muy bien. La unión en sí misma es el principio mismo del sindicalismo. Que un sindicato se federe con otros y se confedere con otras federaciones es perfectamente sano, natural y correcto. El problema fue que el líder teórico de esta nueva Confederación de Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano, recomendó que la CTM aceptara como punto estatutario, o sea, como punto legalmente reconocido en adelante, el apoyo al gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores. Lázaro Cárdenas terminó durante su gobierno hizo cosas muy importantes, como la expropiación petrolera, la expropiación de los ferrocarriles y la puesta de los ferrocarriles bajo administración obrera, que son cosas, pues, grandes conquistas. Pero en su momento nadie previó que la naturaleza misma del capitalismo mexicano, subordinado por razones estructurales a la inversión extranjera, necesariamente tendría que ser a la larga hostil a la democracia sindical. Y entonces, cuando Lázaro Cárdenas dejó el poder en 1940, ascendió a la presidencia Manuel Ávila Camacho. La CTM y sus partidos y sus sindicatos afines votaron por Manuel Ávila Camacho, y después, 6 años después, en 1946, votaron por su sucesor, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán fue el mismo hombre que administró, que mandó a la policía a tomar las instalaciones sindicales. Entonces, para el momento en que tuvo lugar el charrazo de 1948 y después 49 en el petrolero, 50 en el minero metalúrgico y el paso también del CENTE a manos de priistas, para ese momento los líderes sindicales se habían maleducado en la idea de que había que apoyar al gobierno.
Entonces estaban ideológicamente desarmados para enfrentar ese golpe sindical. Bueno, así se llegó a la situación del corporativismo. Desde luego, la misma dinámica de la lucha de clases, la misma confrontación objetiva de intereses sociales, hizo que los trabajadores fueran despertando, y para el año de 1958, los maestros de la Ciudad de México, de la sección 9 del CENTE, y los ferrocarrileros de todo el país, empezaron a hacer lo posible por sacudirse estas direcciones antidemocráticas llamadas charras. No sé si lo sepan, pero la razón por la que le apodamos charros a este tipo de dirigentes es porque Jesús Díaz de León, el dirigente del sindicato ferrocarrilero, que invitó a la policía a intervenir en el sindicato, era realmente un charro, o sea, practicaba la charrería. Entonces, ese fue el primero de ese tipo de líderes, y cuando empezó a haber más líderes de ese tipo, empezaron a decir, miren, hay otro charro, vino otro charro, vino un charro en el metalúrgico, vino un charro en el petrolero, y así es que les terminamos llamando charros a todo ese tipo de líderes. Algo que quería también señalar, antes de avanzar demasiado en el tiempo, antes de entrar al año 58, que es muy importante, es que para ese momento los sindicatos y las corrientes sindicales, incluyendo las de izquierda, tenían el hábito de apelar al Estado para que zanjara sus diferencias sindicales. Los líderes del sindicato ferrocarrilero, que fueron víctimas ellos mismos del charrazo, Luis Gomezeta y su asesor, el izquierdista Valentín Campa, habían llegado a la dirigencia del sindicato precisamente apelando a las autoridades laborales, para que fueran las autoridades laborales estatales, o sea, públicas del gobierno, las que vigilaran el cumplimiento de la democracia sindical. Esto me parece que fue un error histórico que pocos reconocen. Los estatutos del sindicato ferrocarrilero, curiosamente, prohibían apelar al Estado para zanjar las disputas internas, cosa que me pareció muy sano, y de hecho fue lo que obligó al gobierno a intervenir por la violencia, porque los estatutos del sindicato protegían sus instituciones de este tipo de intromisiones. Bueno, así llegamos. Por cierto, Valentín Campa y Luis Gomezeta fueron arrestados después del charrazo, acusados. Nunca el Estado te acusa de ser un líder valiente y por eso te encarcela. Siempre te acusa de algo, y normalmente es de corrupción. Entonces, la palabra corrupción usada en las luchas intersindicales siempre es muy peligrosa. Siempre puedes decir que tu contrincante es corrupto. A veces lo son, muchos líderes realmente lo son, pero no debería justificar la intervención sindical, porque siempre es con este tipo de palabras tan legítimas como se justifican las intervenciones estatales. Entonces, en 1958, los ferrocarrileros eligieron a Demetrio Vallejo, el militante al que ya había mencionado antes, secretario general a nivel nacional contra la dirección charra. En la Ciudad de México, la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eligió a Otón Salazar para dirigirlos, y llevaron a cabo luchas que al mismo tiempo eran por la democracia sindical, o sea, por el derecho de los agremiados a elegir sus dirigentes, por su independencia frente al gobierno, que al mismo tiempo era el patrón en ambos casos. O sea, tanto los maestros como los ferrocarrileros trabajaban para el Estado, y finalmente por sus intereses materiales, para empezar, por salarios, para hacerlo más pronto, para decirlo pronto. Y las tres cosas se demostró que iban totalmente de la mano. Un sindicato que acepta la intromisión del Estado necesita y permite que sus líderes tomen una posición especial cada vez más separada de los restos afiliados, y así se va negando la democracia sindical. Y viceversa, al negarse la democracia sindical, los líderes pueden apoyarse y necesitan apoyarse cada vez más en el Estado. Y finalmente, la lucha por condiciones materiales, por salarios,
viene de la mano la lucha honesta y efectiva por condiciones materiales, viene de la mano con estos dos principios. Estoy viendo que ya no me va a dar tiempo para llegar más lejos. Nada más quiero decir que en 58 fue por la violencia, otra vez que el Estado acabó con este movimiento. Vallejo fue a pasar 11 años nada menos en la cárcel. Y simplemente quería terminar con la paradoja o la aparente paradoja de que para mantener la independencia de un sindicato frente al Estado y todos los partidos políticos que aspiran a controlarlo, porque todos los partidos políticos siempre quieren meter la mano, es necesario, paradójicamente, politizarse, o sea, estar políticamente conscientes, tener claridad de los intereses de clase de los afiliados como única garantía a largo plazo para impedir la intromisión del Estado, de los partidos y en última instancia de la patronal, cuyos agentes son el Estado, en última instancia, el Estado y los partidos capitalistas. Entonces, esto se conecta con lo que estamos haciendo aquí. La formación política, la toma de partido político, la adquisición de conciencia política de clase es necesaria para mantener a los partidos independientes, democráticos y efectivos, incluso en la lucha por condiciones materiales, por conquistas económicas como el salario, las condiciones, etcétera. Y finalmente, también hacia afuera, los sindicatos tienen, ojalá, tienen una posición única para imbuir en toda la sociedad y en toda la clase trabajadora estos principios que la ideología dominante no solo no comparte, sino que niega. Entonces, muchas felicidades por tener un boletín y muchas felicidades por organizar este foro.